han sido convocadas a un panel donde vamos a, las panelistas, las compañeras panelistas van a abordar las temáticas de derechos humanos y ESI en la intervención profesional del trabajo social. Voy a presentar, estoy reformal, voy a presentar a las colegas, Mercedes Busari, bueno, es trabajadora social, egresada de esta facultad. Su trabajo es desarrolla el ejercicio profesional en el Departamento de Orientación Educativa del Colegio Nacional de la Universidad, o sea, el EOE de las escuelas de provincia es Dirección de Orientación Educativa, Departamento de Orientación Educativa en el Colegio Nacional, y también integra el equipo de orientación escolar de la Escuela Secundaria 3 de Ensenada, y es referente de la Comisión de Educación del Colegio de Trabajadores Sociales del Distrito La Plata. Noelia López es egresada de esta facultad, es docente e investigadora de nuestra facultad, es especialista en políticas de cuidado con perspectiva de género y desarrolla su ejercicio profesional en la Dirección de Género y Diversidad de la Prosecretaría de Derechos Humanos de la universidad. No les pregunté quién quería hablar primero, pero... Sos la universidad. Esto... Ay, anda. Sí, anda, sí, hola. Hola. Bueno, ¿cómo están? Todas, todos, todes. Gracias a las compañeras de la cátedra por invitarme. Bueno, un poquito en función de este recorrido que comentaba la Panta recién, yo elegí recortar algunas reflexiones en torno a la ESI y los cuidados desde una perspectiva de género, ¿sí? En función también de, por ahí, bueno, algunas de las cuestiones que vengo trabajando y de actual espacio de inserción en la universidad. Así que bueno, un poquito lo que les propongo es reponer algunas ideas que entiendo por ahí no van a ser novedosas, pero que a veces por justamente no novedosas quedan ahí un poco solapadas o se dicen mucho y por ahí discutimos un poco sobre esas ideas. Así que y después, bueno, abrir a que podamos intercambiar. Bueno, en principio... me parecía interesante arrancar situando un poquito que a qué nos referimos, digamos, con perspectiva de crítica del género, ¿no? Que es uno de los ejes conceptuales que va a estar supuesto en todo lo que estemos intercambiando. Cuando hablamos de enfoque crítico del género, digo, parece como una redundancia, ¿no? Parece hablar de enfoque crítico de género y le vamos agregando como un montón de adjetivaciones, pero en realidad, porque me parece importante que, bueno, todos sabemos que los desarrollos en torno a las perspectivas de género no son para nada nuevos, digo, ¿no? Tienen muchísimos años y sobre todo en lo que es el ámbito de la universidad, de las ciencias sociales y demás, tienen un fuerte desarrollo a partir de la década de los 70 sobre todo. Pero bueno, ahora es como que, sobre todo, si tomamos ni una menos la coyuntura de las luchas reivindicativas y organizativas de los movimientos feministas y de las disidencias, en el mundo, pero en nuestro país fuertemente, cobró un boom interesantísimo en toda la agenda
de las instituciones del Estado, de la universidad, ¿no? Y ahí, bueno, digo, esto de crítico porque me parece importante reponer que no siempre que hablamos de perspectiva de género hablamos necesariamente de una perspectiva crítica. Digo, incluso tenemos todo el tiempo procesos a veces bastante exitosos de captura de esas herramientas, ¿no? De que nos valemos desde los desarrollos críticos, pero donde lo que se retoma por ahí son algunos maquillajes, me gusta decir a mí, pero desanclados de la potencia transformadora que justamente está anclada a los desarrollos de estos procesos organizativos, ¿sí? De lucha y de reivindicación por un mundo más justo, anclados en los feminismos en su arco, ¿no? Bueno, hay dentro de los feminismos una serie de discusiones que no vamos a abordar hoy también y de tensiones, pero me parecía eso, interesante, ¿no? Situar. Bueno, un poco cuando hablamos de enfoque crítico de género, me estoy haciendo referencia a un enfoque que no busca, o una perspectiva que no busca solo describir las relaciones de género como ordenadoras de nuestro mundo social contemporáneo, sino que justamente lo que busca es aportar herramientas para comprender por qué son injustas, para denunciar las formas de violencia, de discriminación que se desprenden de ese tipo de prácticas, pero fundamentalmente crítica en tanto tiene como horizonte la transformación de esas relaciones, ¿no? En este sentido, esta perspectiva o este enfoque también nos permite analizar cómo va diviniendo la construcción de la diferencia sexual y cómo se van produciendo los significados en torno a los cuerpos sexuados, ¿no? En palabras de Joan Scott. Y justamente esto, poder revisar cómo estas prácticas permean, ¿sí? nuestro devenir sujetos, sujetas y sujetes en la sociedad. Interseccional porque cuando hablamos de perspectiva de género también lo que estamos trayendo es una discusión en torno al poder. Justamente la perspectiva de género lo que nos permite interrogar es uno de los vectores estructurantes de nuestras sociedades de las desigualdades. Pero interseccional porque ese vector de desigualdad que nos permite interpelar, ¿no? las configuraciones sociales actuales, nuestras relaciones, nuestros vínculos, no puede ser pensado por fuera de otros vectores estructurantes de nuestras sociedades, como lo es la cuestión de clase, podríamos agregar otros, ¿no? Como la cuestión racial, la cuestión étnica, la cuestión intergeneracional, que es un eje que seguramente ahí, por ahí Mercedes lo va a retomar, porque si estamos pensando en el trabajo en instituciones educativas, también es central. No me voy a meter, porque no es motivo de este encuentro, bueno, ¿qué es antes o qué es más importante, ¿no? Sí me parece fundamental poder traer esta dimensión de cuando estamos hablando de perspectiva de género, estamos hablando de interrogar las configuraciones sociales en términos de pensar también las desigualdades y las violencias contemporáneas, que eso en clave interseccional implica reconocer estos atravesamientos. También ahí digo, tenemos que hacer un seminario de interseccionalidad, porque digo, sí, solo quiero decir esto, no en clave de una sumatoria, ¿no? Como que, bueno, entonces si tenemos la situación de discapacidad, la cuestión de género, no, sino en clave de, a mí me gusta usar el término de las complicidades estructurales y estructurantes de esos vectores para que nos permiten dar cuenta de trayectorias justamente disímiles y desiguales en el acceso a derechos, ¿no? Bueno, un poco, digo, esto lo quería como remarcar al inicio, como para poder adentrarnos ahí un poquito.
Entonces, cuando hablamos de esta perspectiva, también lo que me parece que va del suyo, pero no está de más aclarar, es que no estamos hablando de una cuestión exclusivamente de las mujeres y de las disidencias sexogenéricas. Estamos hablando de un ordenador que estructura y que es estructurante de patriarcales, ¿sí? Capitalistas y patriarcales. Y también me parece interesante poder situar que, si bien es posible que nosotros podamos problematizar estas construcciones, no podemos dejarlas afuera del aula, ¿no? Es decir, son parte de nuestro proceso de socialización y de nuestro devenir sujetos. Esto como un punto importante. Bueno, entonces, a partir un poquito de este eje general, me parecía piola poder interrogar qué pasa con los cuidados. ¿Qué pasa con los cuidados desde esta perspectiva de género cuando analizamos esta dimensión? Y en segundo lugar, ¿qué tiene que ver la ESI con los cuidados desde una perspectiva de género? O sea, como esas dos cuestiones así muy puntuales, y después vamos a... Bueno, también los cuidados están muy de moda y sobre todo con la pandemia están en agenda. Pero bueno, hay muchas formas de entrar a la cuestión. A mí me gusta una definición de Leonor Faur, que es una investigadora que viene trabajando estos temas, trabajando así también. Ella dice que los cuidados se vinculan con aquella actividad tramada a una compleja red para el sostenimiento de la vida, el sostenimiento vital, que incluye todo lo que hacemos o debemos hacer para alcanzar el mejor bienestar posible para nuestro cuerpo, nuestro ser y nuestro entorno. A mí me gusta mucho esta definición, ahora vamos a ir desmenuzándola, porque una de las primeras cosas que trae, una de las primeras cosas, ¿me escuchan ahí? Ahí. Una de las primeras cosas que trae, que me parece viola, es que justamente esta idea de cuidado lo que nos sitúa como un primer eje es la radical interdependencia de los seres humanos, ¿no? Algo que también Butler trabaja, no sé si han leído algo de Judith Butler, en relación a esta constitutiva precariedad y vulnerabilidad, ¿no? Es decir, somos en tanto nos vinculamos a otros y siempre estamos expuestos a esa violencia, ¿no? Precariedad constitutiva que no tiene que ver necesariamente con la precarización de la vida humana, ¿no? Que sí es del orden político y social, ¿no? Que es un poco lo que vamos a estar trabajando. Entonces, bueno, esa es una de las primeras cuestiones que trae esta definición, ¿no? Reconocer la radical interdependencia que tenemos para hacer. Por otro lado, reconocer que hay una multiplicidad de formas, ¿sí? En que requerimos que se configuren esos cuidados, y también hay una multiplicidad de formas en las cuales nos vemos convocados a cuidar, ¿sí? Y también esta definición demanda de alguna manera que podamos interrogar nuestras democracias, el orden político y la estatalidad misma, y entre el orden político y democrático. ¿Por qué digo esto? Porque justamente ese ordenamiento, esta forma de organizarnos como sociedad, se sustenta sobre una separación tácita de lo público y lo privado, ¿no? Algo que el feminismo viene trabajando hace un montón de tiempo. Ese orden o ese sistema democrático, si se quiere, más vinculado a una concepción liberal, también lo que hace es entronizar el ideal de autonomía, justamente invisibilizando esta constitutiva vulnerabilidad que todos tenemos para devenir sujetos y para poder crecer y desarrollarnos en nuestro proyecto de vida.
Entonces, a partir de esta concepción de los cuidados, a mí me parecía importante, porque justamente lo que nos está proponiendo, ¿sí? Esta autora a partir de esta idea es repensar también cuál es la ética de los cuidados, ¿sí? Que está implícita y que es hegemónica muchas veces en las instituciones donde nosotros no solo nos vamos conformando como sujetos, vamos deviniendo sujetos, sino donde intervenimos y trabajamos profesionalmente, ¿no? Y sobre todo nos lleva también a la pregunta en torno a, bueno, cómo desde una perspectiva de género se producen tramas de cuidado que son completamente desiguales, ¿no? Y cómo esas tramas de desigualdad, en esto que yo les decía al inicio, tienen que ver con ciertas cosmovisiones sexogenéricas que establecen ordenadores del mundo entre el público y del mundo privado, ¿sí? Y que establecen trayectorias desiguales, establecen cargas desiguales, distribuciones de poder desigual, ¿sí? Que bueno, el feminismo viene trabajando, han afectado y afectan diferencialmente a los cuerpos feminizados, a las mujeres y a las disidencias sexogenéricas, y a todos aquellos que se alejen, ¿sí? De cierto ideal de varón cis, blanco, propietario, heteronormal. Entonces, esto me parece sustancial, ¿sí? ¿Por qué me parece sustancial también en este momento? Porque como yo les decía, con la pandemia se resitúa, ¿no? el interés por el tema de los cuidados, pero también hay un incremento de discursos de la mano de la instauración neoliberal en los distintos órdenes de nuestra vida, que justamente no van a proponer una vía en términos de resituar la centralidad de la intervención estatal en clave de derechos, que van a resituar la vulnerabilidad constitutiva, ¿sí? De lo humano y por tanto el derecho que todos tenemos a ser cuidados y a que se conformen sistemas de políticas públicas de protección social, ¿sí? En relación a esta dimensión, sino que lo que se va a proponer es un discurso que plantea la refamiliarización de estas cargas de cuidado, que lo plantea en términos de un asunto privado, un asunto que cada uno debe poder hacer, ¿no? Con esas condiciones, que no es otra cosa que poner justamente en discusión la base misma de todo el sistema de conquistas de derechos y de protecciones sociales, ¿no? Donde el Estado es un eje clave. Digo, yo creo que bueno, la pandemia resitúa la centralidad del Estado, ¿no? Pero también vemos o asistimos como se incrementan estas retóricas, ¿sí? Que son justamente, no sé si la palabra sería antiestatista, pero sí que son del orden, ni siquiera liberal, libertario, ¿no? Muchas veces, de pensar además la posibilidad de los cuidados, la posibilidad de la realización individual en abstracto, ¿no? Completamente desanclado ese proceso de la dimensión colectiva, ¿no? Y de la dimensión pública, de lo público. Entonces me parece como importante resituar, ¿sí? Por ahí un poquito desordenado, pero esos mojones después lo vamos charlando en relación a por qué es importante
cómo y por dónde pensamos la cuestión de los cuidados, ¿no? Porque decimos cuidado nos parece como género. Ah, bueno, género es igual a crítico, cuidado está así, todos estamos de acuerdo con el cuidado, pero ¿de qué cuidados hablamos? ¿Cómo pensamos esas lógicas de construcción de los cuidados? Les decía entonces, bueno, un cachito. Voy haciendo una apunte porque si no me voy por las ramas. Entonces, lo que yo quería traer acá en relación al cuidado, también hay una multiplicidad de miradas que yo no voy a abordar acá, ¿sí? Pero que tienen que ver con aportes de, por ejemplo, las economías feministas, con aportes en relación a las éticas feministas del cuidado, a el planteo en relación a la centralidad del cuidado en el marco de las políticas de bienestar, una serie de desarrollos que abrevan, ¿sí? Cada uno por ahí resaltando algunas de las dimensiones de este asunto, pero que son fundamentales, ¿no? Yo un poquito haciendo un recorte, lo que me parecía interesante en relación al cuidado es poder resituar que es una herramienta útil en términos de arsenal. Cuando yo digo herramienta útil, a ver, hago esta aclaración. Me estoy refiriendo a todos los desarrollos conceptuales, categoriales, que nos sirven para ampliar nuestros marcos referenciales operatorios y para poder interpelar, ¿sí? Las prácticas sociales, las instituciones, donde las políticas públicas en la cual nosotros venimos desarrollando, ¿sí? Nuestro desempeño profesional. Entonces, me parece que es un aporte fundamental para justamente poder discutir ciertas dicotomías, por ejemplo, esta dicotomía de lo público y lo privado, del trabajo productivo y del trabajo reproductivo, ¿sí? Es decir, ustedes originalmente los estudios de cuidado, me olvidé decirles eso, en general había toda una tradición que cuando se hacía estudios del cuidado están muy focalizados al trabajo de cuidado no remunerado de las mujeres, al cuidado no en la esfera de lo doméstico. Bueno, hoy por hoy hay una serie de desarrollos donde cuando hablamos de cuidado es más amplio, ¿sí? Tiene que ver con poder denunciar o analizar que el desarrollo, ¿sí? Sociotécnico del trabajo es también un desarrollo que está articulado a lo sexual, ¿sí? A la organización sexual del trabajo, que tiene que ver con justamente poder no quedar entrampados en este binarismo, ¿sí? De lo público y lo privado, de lo productivo y lo reproductivo. Hoy las economías feministas vienen haciendo un desarrollo bien interesante en términos de que no hay viabilidad de la vida, no hay viabilidad de lo social sin ese trabajo reproductivo, ¿no? Ese trabajo reproductivo que está en la base de lo productivo en sentido estricto y que históricamente ha sido sostenido por algunos cuerpos feminizados en detrimento de oportunidades y también generando todo un andamiaje sistémico, un andamiaje de diferencias desigualadas, ¿sí? Es decir, cuando hablamos de pensar los cuidados desde una perspectiva de género, lo que estamos tratando de desmontar es justamente todo ese andamiaje que está fuertemente naturalizado, que se reproduce a partir de nuestras instituciones, lo producimos, digamos, en nuestras instituciones, que van ordenando, ¿sí? A partir de esos ordenamientos sexogenéricos, ordenamientos, ¿sí? Donde las diferencias son desigualadas, son jerarquizadas, ¿sí? Donde se establece que hay saberes y hay prácticas que son más valiosas que otras, más productivas que otras, digo, ¿no? Ese atravesamiento, ¿sí? Opera todo el tiempo en nuestras prácticas. Es posible que lo identifiquemos, es posible trabajar en ello, pero sí también tienen un carácter histórico, ¿sí? Es decir, entonces, desde esa dimensión es fundamental porque nos implica desde lo vincular, nos implica desde nuestros lugares de intervención, pero
sustancialmente implica que reconozcamos una dimensión estructural, ¿sí? También. Entonces, bueno, me voy del tema, pero vuelvo, porque me había olvidado de decirles eso. Entonces les decía que es importante entonces, porque nos permite poder interrogar, poder visibilizar, ¿sí? Cómo estas dicotomías son funcionales para sostener prácticas que generan desigualdad y opresión, que tienen fuerte impacto en las subjetividades y en las familias, y en las comunidades, obviamente, y que tensionan las políticas estatales, las políticas sociales. Esto que les decía también, que nos permite de alguna manera poder interrogar, ¿sí? Más que interrogar, poder resituar la centralidad estatal para incidir en esa organización de los cuidados, no solo como proveedor de bienes o de servicios de cuidado, sino como regulador y como constructor de las matrices de sentido que van ordenando estos intercambios entre mercado, familias y Estado, ¿sí? En ese sentido, es una dimensión sustancial esa para nosotros, trabajadores sociales, en el marco de las políticas públicas. Y entonces, a mí me parecía ahí también importante, porque cuando hablamos de cuidado, ya para entrar al eje de ESI, no se trata solamente de la dimensión sociocultural, ¿sí? Algo que por ahí está muy en boga con las famosas campañas de, bueno, ¿quiénes cuidan en las familias? No tiene que ver, o al menos no solo con eso, sino que fuertemente tiene que ver con el proceso de democratización de los cuidados, con una dimensión sociopolítica y socioeconómica, ¿sí? ¿No? Eso es importante, porque en esto que yo les decía al inicio, de ciertas perspectivas muy funcionales al status quo, perspectivas de género, a veces se parcializa esto, y parece que, bueno, lo arreglamos con una campaña, así le enseñamos, construimos otras masculinidades, ¿no? Cuando digo, es una dimensión que hay que trabajar, pero tiene que ver con resituar la dimensión del Estado, ¿sí? Ahí centralmente, y poder resituar estas dimensiones, ¿no? No solo lo sociocultural, sino lo sociopolítico y lo socioeconómico. Bien, entonces, en concreto lo que yo les quería plantear es una verdad de perogrullo, pero que a veces se pierde en todas estas discusiones conceptuales, que es que cuando nosotros hablamos de políticas de cuidado, necesariamente necesitamos que sean políticas activas, ¿sí? Que articulen estratégicamente recursos para construir accesibilidad a bienes y servicios para el sostenimiento de la vida, ¿sí? Y ahí una de las dimensiones importantes en ese trabajo es lo que vamos a trabajar ahora en relación a esto, ¿no? A ver cómo desmontamos estas construcciones exogenéricas, estos ordenamientos, también desde lo simbólico, pero sin olvidar esta integralidad. Bueno, entonces, ¿qué tiene que ver esto con la ESI, dirán ustedes? Bueno, para mí tiene todo que ver. Digo, a ver, la ESI, ¿sí? A partir de los ejes estructurantes, ¿sí? Que tienen que ver con el reconocimiento de la perspectiva de género, con el respeto a la diversidad, con valorar la afectividad, con el ejercicio, ¿no? En clave de derechos, y con el cuidado del cuerpo, ¿no? Como grandes ejes que estructuran el trabajo de la ESI, son sustanciales, son estratégicos en términos de crear, dice nuevamente Eleanor Faur, subjetividades libres, respetuosas de los derechos, y capaces de construir nuevas éticas del cuidado, ¿sí? Ella dice algo que a mí me gusta mucho, porque dice, porque a veces porque a cuidar también se aprende habiendo sido cuidades, ¿no? Entonces, digo, justamente si nosotros estamos hablando de toda esta complejidad en relación a pensar los cuidados desde una perspectiva de género, reconociendo estos anudamientos capitales
capitalistas, patriarcales. La ESI, ¿sí?, es una herramienta sustancial a partir de estos ejes articuladores de trabajo para construir otras legalidades en relación al cuidado, para poder problematizar y poder trabajar el desmonte de todas estas cosmovisiones sexogenéricas, sí, que van ordenando, sí, que van haciendo posible que se reproduzca sistemáticamente o que produzcamos sistemáticamente estas diferencias desigualadas que están anudadas, ¿sí?, a las violencias contemporáneas, a muchas de las violencias contemporáneas y a las opresiones de colectivos y de identidades diversas. Entonces, ¿y qué significa, ¿sí?, trabajar en estos, desde los cuidados desde la ESI? Bueno, fundamentalmente significa que podamos pensar a la escuela como un espacio de cuidado, pero también qué prácticas de cuidado son necesarias de resignificar en el marco de los ámbitos educativos. Ahí, bueno, por una cuestión de tiempo voy a obviar, pero digo, si nosotros hiciéramos el ejercicio de pensar todo el plexo normativo de derechos humanos en el que se inscribe la ESI, vamos a poder encontrar una serie de mojones que son que nos permiten enmarcar este trabajo de desmontaje, de desmonte que de alguna manera propone la ESI. ¿Qué es lo que nos permite trabajar la ESI? Para mí, fundamentalmente, lo que permite es incidir sobre estas construcciones que están vinculadas a la división sexual y social del trabajo, desde las cosmovisiones sexogenéricas, incidir sobre el ordenamiento heterosis-normativo, ¿sí? La heterosis-normatividad es uno de los ejes estructurantes de este sistema de opresiones de género. El trabajo sobre las masculinidades hegemónicas, poder trabajar también esto que yo les decía de las ficciones patriarcales que dicotomizan lo público de lo privado, lo productivo y lo reproductivo, poder desmontar también el ordenamiento androcéntrico del mundo, ¿sí? Es decir, hay procesos de injusticia epistémica, dice Diana Maffia, es decir, de saberes que son desjerarquizados o que directamente son invisibilizados, que es importante que los podamos empezar a trabajar desde la ESI. Poder empezar a desmontar las prácticas extractivas sobre cuerpos, territorios, ¿sí?, desde el trabajo de la ESI. Resituar el rol del Estado como ordenador de estos procesos, es decir, la dimensión de la escuela pública ahí, y del Estado metiéndose con todas esas cuestiones, ¿no? Por eso hablo de trastocar este hiato de lo público y lo privado. Cuando les decía lo de la heterosexualidad, porque la heterosexualidad no es simplemente una orientación sexual, sino que es un régimen político, ¿sí?, sobre el cual se va estructurando todo este vector de desigualdad. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, a mí me parece ahí clave porque esto implica, no implica solamente hacer talleres con los estudiantes, la ESI. Digo, esto como ahora, bueno, se lo dejo a Mercedes, pero esto es muy importante, digo, porque en realidad todos estos atravesamientos tienen que ver con resignificar el trabajo con las niñeces y las adolescencias, ¿no? Que se puede hacer en talleres sin duda, pero implica también trabajar con los adultos, con los docentes, con las instituciones, porque todos estos ordenamientos, ¿dónde se reproducen? En las dimensiones epistemológicas de qué hay contenidos, en las dimensiones de las afectividades que se favorecen en el aula, en las formas en que se organizan los espacios, los edificios, la circulación en las instituciones educativas, en las cuestiones epistemofílicas, o sea, todas esas dimensiones son fundamentales a ser trabajadas con les niñas y les adolescentes, pero sobre todo con los adultos, con las familias y sobre todo con los docentes y los trabajadores de las instituciones educativas.
que ahí es lo más difícil, digo, ¿sí? Por eso digo que la ESI no tiene que ver con trabajar tanto la cuestión informativa o de contenido en relación a las sexualidades, a las diversidades, sino con cómo ese contenido se transversaliza en términos de perspectiva para revisar y desmontar estos atravesamientos. Y ahí, ¿cómo construimos una legalidad, ¿sí?, en relación a los cuidados que no esté vinculada justamente o que tensione esta familiarización de los cuidados, esta privatización de algunos temas? No sé, ahora por ejemplo está en eje la gestión menstrual. Estamos trabajando eso en la universidad. Bueno, algo que parecía que era de cada una y quedaba ahí. Digo, bueno, ¿con qué tiene que ver esto? ¿Cómo repolitizamos esas cuestiones que hacen a trayectorias y a vectores de desigualdad o a campos de oportunidades y que quedan en una dimensión o quedaban en una dimensión de lo privado? Y para terminar, ¿cómo entonces trabajar esta dimensión de los cuidados, también poniendo en tensión las lógicas tutelares y paternalistas que todavía están muy fuertes, sobre todo en el trabajo con niñas y con adolescentes? Bueno, un poco dejo por ahí, así no... la idea, espero que no haber sido muy desordenada. Igual si quedaron dudas o cosas, después las vamos trabajando. Bueno, gracias. Yo me voy a parar. Voy a dejar el micrófono porque uso audífono y me hace una copla. Así que vamos a intentar. Bueno, y entonces, que no estoy dejando con el micrófono. sí. ¿Me escuchan ahí? Sí. Bien. Bueno, lo más cerca posible, Mercedes. No, si no intento, solo porque a veces me acopla. No, pero se escucha. Yo perdón, me olvidé de comentar eso. No hay problema, no hay problema. ¿No? Ahí ¿Esto lo saco para que no se acople? Claro, claro, hace interferencia. Claro. Ahí, hola. Pero se me escucha. ¿Sí? Sí. Bien. Bueno, como dijo Silvina, yo trabajo, primero agradecer la invitación. Como dijo Silvina, yo trabajo en provincia, en escuela de provincia y también en la escuela nacional. Antes que nada quería hacerles una consulta, que levanten la mano quienes son egresados del colegio provincial. ¿Quiénes terminaron en la escuela de provincia? Bien, ¿y nación? ¿No? ¿Nadie? Escuela nacional, liceo, bachi. No, para saber qué aproximación tienen en relación a los equipos de orientación escolar y también a los jóvenes. ¿Sí? ¿Conocen el equipo de orientación escolar? ¿Saben en algún momento? No. ¿Qué bueno? ¿No? ¿Nadie conoce a la No había. Bien, vale. Bien. ¿Hay más? ¿Alguna escuela que haya tenido? Perdón, este no es el formato de panel. Pero... No. ¿Hay más? ¿Sí? ¿Equipo de orientación en tu escuela? Bien. ¿De dónde sos? ¿Eh? Bien. Bien, porque en realidad, para contarles, los equipos de orientación escolar en secundaria tienen dos profesionales, ¿no? Cuentan con dos profesionales. Uno es la orientadora educacional, que en general son psicólogas, pero en realidad acredita la licenciatura, pero lo que habilita es el profesorado de psicología. ¿Por qué? Porque el rol de orientadora educacional, tiene un rol pedagógico, ¿sí? Es decir, orienta a los docentes en términos de estrategias de acompañamiento a las trayectorias escolares. Lo que significa es que los estudiantes tengan que permanecer en la escuela desde primero a sexto lo mejor posible y en todo caso estar aprendiendo, ¿sí? Bien. Orientadores sociales, que está compuesto por trabajadores sociales, sociología, ahí todavía no tengo bien claro ahí si está habilitado o no. En algún momento estuvo antropología, ¿verdad? Y ya no. Bien. En relación a eso, el rol y la función del orientador o orientadora social tiene que ver con, podríamos decir, dos dimensiones. Uno, hacia el interior de la institución, y otro, vamos, para decirlo de alguna manera, ¿no?
El portfolio tiene que ver con un anclaje territorial, comunitario, ¿sí? Con otras instituciones, ¿no? Interinstitucional, y hacia el interior de la institución tiene que ver con aportar algunas estrategias y sobre todo una mirada social y contextual situada, ¿no? De lo que sucede dentro de la institución. ¿Sí? Hacia afuera también se trabaja, ¿no? Con las familias, pensemos. El territorio, me refiero a algunas organizaciones que trabajan, ¿no? Que acompañan a esas familias en determinado barrio. Y hacia el interior las escuelas cuentan, deberían contar, con un proyecto institucional. Es decir, cada escuela, ¿no? Parte del diagnóstico situacional de las características de la institución y desde ahí, en términos por supuesto normativos, un marco legal para eso, propone algunos lineamientos. No se preocupen, la escuela secundaria 3 de provincia tenemos un grave problema, que los estudiantes llegan a la escuela secundaria sin estar alfabetizados. Eso lo comparte un montón de escuelas de provincia en realidad, no es que solamente la secundaria 3 de Ensenada, sino que los equipos venimos como anunciando en ese sentido ciertas dificultades en términos de estrategias pedagógicas, porque lo que encontramos en las aulas es una diversidad de trayectorias escolares, ¿no? Entonces, decía, los equipos de orientación, ahí decían las chicas, pero vos decías, en mi escuela había, en otras sí, en otras no. Bien. Eso tiene que ver con que, si querés, ¿me ayudas a hacer una línea de tiempo? Dale, bien. ¿Por qué? Para pensar, antes que me olvide, los equipos de orientación dependen de las modalidades psicológicas. ¿Sí? Psicología comunitaria, pedagogía social. Significa que nosotros tenemos un inspector, digo inspector porque justo en Ensenada es varón, por distintos, ¿no? En Ensenada, pensemos La Plata. Bueno, La Plata es tan grande que se divide en varios. Pero bueno, eso tiene otro. A su vez, yo trabajo en el nivel secundaria tiene otro efecto. Esto lo digo porque después, en términos de política educativa, ahí aparecen algunas que otras disputas y miradas, ¿no? De sentido también, ¿no? Sobre algunas cuestiones que después yo voy a ir desarrollando. ¿Se van teniendo? Sí. Bien, arranquemos que, para que pongas más fuertes por acá, en 2006 se promulga la ley de obligatoriedad de la escuela secundaria. O sigue hablando, ¿eh? Sí, no, porque estaba pensando y además me quedé pensando en algo que dijo la chica. Pensemos. ¿Puedo decir algo? Sí. Me parece que, digo, este nuevo enfoque, anteriormente, yo conozco muy poco el sistema educativo, sí, pero me voy a arriesgar a decir lo siguiente, porque capaz que comparto un poco con el auditorio, sí, que hasta hace muy poco se conocían estos espacios como gabinetes psicopedagógicos. Sí, claro, sí. Entonces, digo, ahora me parece que hay otra propuesta que es justamente más integral, como mencionaron esta palabra hace un rato, y me parece que lo que vos estás exponiendo va en ese tono. Sí, no me roben el panel. Ok, no. Solo era agregando porque me parecía que yo había tenido gabinetes psicopedagógicos. Claro, sí, no sé vos cuántos años tenés, pero... no, en realidad no. No sé, habría que sacar cuenta, no sé, habría que ver. Bien, obligatorio. ¿Sí? No, estaba pensando que se cambia de nombre y demás, creo que... No, mucho antes. Claro, ¿no? mucho antes. Sí, no importa igual, le da por... Bien, pensemos 2001, para que arranquemos del 2001 solo para hacer un recorte histórico, ¿sí? No, si no vamos a estar 20 años, lo van a echar. Pero, digo, pensando en el 2001, ¿no? Venimos crisis económica, no voy a ahondar en la crisis del 2001, pero en términos de proceso, no es que en el 2002 todo se recompuso y de repente todo funcionó y estuvo bien, ¿no? Pensando en inflación, desocupación, ¿no? Como algunas características como para empezar. ¿Sí? Ahora explico por qué estamos haciendo esta línea de tiempo. Bien. Pensemos, 2005, Ley de Promoción y Protección. De que niñas y adolescentes, sí. No, porque sí. Nosotros lo decimos. Está bien, perdón, es que uno lo tiene como un poco incorporado. Y para pensar un poco en la ciudad de La Plata, acá creo que la mayoría son todos muy jóvenes, pero no sé si recuerdan los niños de las frazadas. ¿Recuerdan que se pasó? 2008, Plaza Samantha. La bandita de la frazada. La bandita de la frazada. La bandita de la frazada. Sí.
2008. Sí, La banda de la 2008. pasada. 2008. Lo pongo porque, ¿saben qué es? Perdón, nosotros estamos hablando y no estamos diciendo todo. Bien. En el 2008, no me acuerdo la cantidad, pero eran como 15, ¿no? 15 pibes más o menos. Por ahí, nosotros tenemos un dato riguroso. Eso lo pueden buscar y ahí corroborar. En el 2008, la facultad, en ese momento, la facultad de psicología funcionaba en el edificio Caracachó, ¿verdad? Psicología ahora. Bien. En el edificio Caracachó, ahí dormían, estaban en situación de calle, 15 más o menos. Luego, ¿cómo? Luego estuvieron en la glorieta de Plaza San Martín, ¿sí? En ese contexto donde ellos estaban durmiendo se generaba un montón de conflictos, ¿sí? Primero porque se visualizaba, se hacía visible, digamos, la situación que uno podría decir en términos históricos que venía de acá. Por supuesto que era anterior, pero digamos, estamos haciendo un recorte para el análisis, ¿sí? Lo que quiero decir es que, por ejemplo, acá en La Plata, pero en realidad en toda la provincia, para hacer ese recorte, la niñez empieza a estar, ¿no?, como en boga en términos de problemática social. ¿Por qué? Porque, pensemos, acá pasaba esto, pero también pasaban un montón de cuestiones. De hecho, las organizaciones, ¿no?, sociales que militaban la crianza, la niñez, el acompañamiento de las niñeces, ya ponían en agenda, ni hablar los sindicatos, los gremios, docentes, que veníamos denunciando de que pasaban un montón de cuestiones, ¿sí? Recuerdo una docente que decía, las escuelas están incendiadas. Tenía que ver con que pasaba, y literalmente uno después entiende el término, que tenía que ver con que, bueno, se incendia todo, no podemos controlarlo, hay algo que no se puede contener, y que es muy difícil de reconstruir. Claro, cuando se incendia algo, después hay que reconstruirlo de cero, sería una cosa así, a veces. Lo que quiero decir es, eso que se decía, uno iba a la asamblea, yo arranqué en el 2011 a trabajar en el Senado, y participaba en las asambleas en ese entonces, y recuerdo como estas dos frases, ¿no? Las escuelas están incendiadas, hay un montón de situaciones que van pasando, y no sabemos qué hacer. ¿Por qué? Porque todo esto que venía, como el coletazo, por decirlo de forma vulgar, de esta crisis, las niñas, además, vencemos la ley, o sea, transición patronato, ¿no? Y la nueva ley, nuevo paradigma, un nuevo enfoque. Políticas de niñez vaciadas, podríamos decir. Sí. Bien. Entonces digo, en ese contexto sale la ley de obligatoriedad de la escuela que dice, no importa qué condiciones estén las niñas, tienen que estar dentro de la escuela. ¿Por qué digo esto? Porque lo que sucedía anteriormente era que, por ejemplo, un estudiante, no sé, uso problemático, estoy pensando más en la secundaria, ¿no? Pues cada nivel tiene sus particularidades. Pero digo, pensando en mi propio recorrido, lo que sucedía es, un estudiante estaba, no sé, situación, ¿no? Uso problemático, dejaba de venir a la escuela, abandonaba. No había intervención posible, ¿no? No era obligatoria la escuela, entonces uno iba a la casa, ¿no? La familia, hacer la visita domiciliaria y decía, no, no quieren más. Bueno, no quieren más, no es obligatorio. ¿Qué pasa? Desde que se hace obligatorio, todos quieren estar adentro de la escuela. Y el tema es, ¿cuáles? Ahí aparece como ciertas contradicciones en términos de política educativa, bueno, ¿cuáles son los soportes que van a amortiguar esta ley, que obviamente nadie pone en duda, o habrá algún sector que sí, ¿no? Pero es la obligatoriedad de la escuela. Entonces, lo que se va entendiendo, ¿sí? ¿No? Yeah. Lo que quiero decir es que en este contexto aparece, mucho más allá, en el 2012, que es el recorte que yo hago, digamos, para estos dos ejes que plantea este panel, en realidad aparece como una resolución conjunta. Este sistema educativo es sumamente complejo, a mí todavía me cuesta como entender algunas cuestiones, nosotros tenemos disposiciones, resoluciones, comunicados, leyes. Bien, hay algo que háganme acordar que tiene que ver con el establecimiento de las condiciones laborales. Cuando dijiste estatuto, ahí lo recordé. Bien, en 2012 aparece como una resolución conjunta la guía de orientación a las situaciones conflictivas y de vulnerabilidad de derechos en el escenario escolar. Situaciones problemáticas después. Claro. Había situaciones problemáticas y que era mejor para... Bien. Está en internet. Está en internet, está en la página del ABC, que es la página Con la oficial portada de- naranja todavía. ¿Qué? La que está colgada está con la portada. Claro, bueno, esto en realidad sale como resolución conjunta y en el 2014 se hacen algunas modificaciones que incluye trata, la problemática de trata y otras más. En el 2014 ya ahí nace como guía, porque acá
cuando se hacen esas modificaciones, perdón, lo interesante es que cuando uno abre la guía aparecen todos los organismos que se comprometen, y ahí aparece un término que se utiliza muchísimo, que es la corresponsabilidad, ¿no? Entonces, para nombrar algunos, ¿no?, de quienes participaron en esa guía, en la Constitución y en realidad en el acuerdo, ¿no? Por ejemplo, por supuesto también participaron los gremios, ¿no? Docentes, organizaciones sociales, no gubernamentales, Secretaría de Niñez, Ministerio de Salud, Políticas de Género, en ese momento no estaba el Ministerio, claramente, Prevención de Violencia Familiar, Salud Mental. La Ley de Salud Mental es del 2011, ¿no? 2010. ¿Ahí puedo corroborar eso? 2010. 2010, vale. Diciembre, 2010. Bueno, 2010, 2011, vamos a cerrar. Bien. Lo que quiero decir, el Ministerio de Trabajo, Responsabilidad Penal Juvenil, ¿no? Un montón de instituciones. Y también aparece esto, corresponsabilidad y vulneración de derechos, ¿no? Que bueno, es un tema, como dijo Noelia, no es para la discusión, para que la demos ahora, porque realmente si no terminamos, pero para que tenerlo en cuenta, porque después aparece, en general, no sé, el sistema educativo, sobre todo en secundaria, aparece, no sé, una preceptora. Acá hay una docente que trabajó en la y acá hay otra docente, otra compañera trabajadora social del colegio del Bachi, ¿verdad? Así que no me dejan mentir. Genial. Lo que decía es, en esto como para que nos quede resonando, porque después, digamos, cualquier actor institucional siempre aparece, ¿no? Esta situación está en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Parece que está realmente instituido la palabra corresponsabilidad y vulneración, pero a veces no queda bien claro qué es, ¿no? Sobre todo qué encubre, diría yo, ¿no? Hay cuestiones que no quedan como muy claras, pero las tenemos sumamente incorporadas, perdón. No. Estamos haciendo comentarios, no, estamos totalmente de que nos sentimos interpeladas. Bien, entonces esta guía, en realidad, lo que viene es a sistematizar y a organizar muchísimo las intervenciones de los equipos, pero en realidad es para todo el sistema educativo, es decir, un director, un inspector, cualquier docente, preceptor, auxiliar, ¿no?, puede consultar y debería tenerla incorporada, porque organiza que ante determinada situación, por ejemplo, violencia familiar, cuáles son los pasos a seguir, ¿no? Es una guía y no es un protocolo porque tiene cierta flexibilidad, porque claramente cada escuela en un territorio diferente no es lo mismo. Pero sí las responsabilidades institucionales, ¿no? Uno sabe que es un servicio local, ¿no? Un juzgado de familia. Entonces, en ese marco, empiezan tipificadas, son un montón. No traje la guía, pero bueno, son un montón de problemáticas que aparecen. Y bueno, como decía, aparecen organizadas, uno, ¿no? Por ejemplo, de esa familia sabe que tiene que hacer tal cosa, tal otra, todo muy claro, ¿no? La presentación de la guía también tiene un marco teórico, que eso es muy interesante, porque ahí sí desarrolla que es la corresponsabilidad y la vulnerabilidad de derechos, ¿no? Insisto, podemos discutirlo y tenemos un largo rato, pero en esa guía que realmente marca un punto de inflexión en educación, porque de hecho yo entré en el 2011, piensan que la guía salió después, primer mes yo trabajando en una escuela, que en realidad no era en Ensenada, era en una escuela técnica 9 de Mar del Plata, un estudiante ingresa con un arma. ¿No? No había una guía. Más o menos sabíamos lo que teníamos que hacer. Ahora que lo pienso, con mucha distancia, digamos, no estábamos tan equivocadas del equipo de orientación, pero no teníamos ningún marco que nos dijera es por acá. Con lo cual, era medio como difícil ahí la cuestión de a dónde, ¿no? Se hace la denuncia, hay que denunciar porque es un delito, una portación de armas. Después en la secundaria 3 nos pasaron un montón de otras cosas. Bueno, y otra vez decía, bueno, primero escuchemos lo que pasó, porque trae el arma, de hecho, el estudiante, no lo digo de forma anecdótica, sino en términos de intervención, ¿no? El estudiante dice claramente de qué barrio viene, o sea, vivía su familia, y que en realidad estaban pasando una conflictiva barrial y necesitaba defenderse. A la vuelta de la escuela, él tenía que intimidar con esa arma, ¿no? Y ahí parece un abordaje totalmente diferente. Se está planteando la denuncia, que es un delito tener un arma,
Y un equipo de orientación que dice, no, bueno, hay que trabajar claramente en el traje comunitario, territorial, de qué es lo que está pasando, ¿no? Porque la escuela no se tiene que defender de nadie, o no debería tenerse que cuidar ni defender de nadie, ¿no? Decime el tiempo, porque yo puedo estar... No pasa. Bien. Entonces, la guía, en ese sentido, nos aporta un montón. Ahora, ¿qué es lo que sucede en términos de corresponsabilidad? Y ahí tiene que ver con las políticas vigentes de niñez, que es que termina siendo, muchas veces, no voy a ser tan determinista, lo voy a decir siempre, pero muchas veces solamente un circuito europeo. Y en esto me hago sumamente cargo, tengo 11 años de experiencia y los informes que nos piden en general, o que nosotros hacemos la presentación a los servicios locales, ¿no? A veces, muchas veces, nos encontramos como que somos 3 equipos de diferentes instituciones diciendo a la familia exactamente lo mismo, sin recursos para acompañar la situación particular. Y sobre todo, lo que sucede es que no encontramos un impacto de intervención, ¿no? Porque podemos estar de acuerdo o desacuerdo con algunos lineamientos, marco teórico, perspectiva de la cual uno escribe para intervenir en un marco, ¿no? Siempre normativo, no es que se hace lo que uno quiere, suave. Pero lo cierto es que volvemos a lo mismo, ¿cómo se aplican las políticas niñas? Entonces, cuando hoy preparaba esto, niñas, para este panel, se me venía a la cabeza un montón de situaciones solo de este año, porque si no, una cinta de bajón. No, pero solo de este año, en las que no han tenido impacto, ¿no? ¿Qué hemos hecho? El informe, acompañando a la familia, reunión con el servicio local, no hay nadie acá que trabaja en el servicio local. No, aclaro, Mercedes, Sí. porque por ahí no maneja. Perdón. Servicio local es el Servicio Local de Protección y Promoción de Perdón, no lo dije. niñas, niños y adolescentes, que es por donde deberían estar digamos, en todos los barrios. En la ciudad de La Plata hay 10 servicios, Sí, no, desarmaron inclusive hoy 2. quería ver en qué época habían comenzado los servicios locales, porque en el 2011, cuando yo ingresé, estaba el consejo. Claro. No estaba el servicio local. La ciudad de La Plata recién firmó el convenio, no me acuerdo exactamente. Para mí es en lo enero de 2008. Pero La Plata, ¿no? pero lo implementó. No, pero para mí se implementó después. cerca del 2010, no me mientan. Sí, porque- sí, No, sí, no, sí. no. Yo digo cuándo firmó. Después Claro. ¿qué hicieron? ¿Qué no hicieron? Que un montón. En general lo que no hicieron es un Y montón. explicar que es como, digo, 2008. todo, desde las instituciones, desde las familias, desde donde sea, todo inicio de intervención. Toda situación de vulneración de derechos, Derechos. el primer paso es la presentación, que también era todo un tema, porque en general el colectivo docente, las instituciones en general, que todavía no habían podido como trabajar sobre esta guía, y algunos colegas también, siguen pensando que uno denuncia el servicio local. No hay justicia en el servicio local. Es como extrapolar la lógica de la intervención judicial en patronato a Totalmente. el servicio. O sea, la lógica es la misma. No, de hecho dependen de los municipios, en justicia lo dependen. Bueno, y también, ¿no? ¿En qué condiciones laborales? Ahí también, ¿cómo? Condiciones laborales. Ni hablar. Ni hablar. Ahora las voy a nombrar. Pero lo que decía es que los servicios locales, ¿no? Como un primer pasito que uno hace es el informe de la situación y ahí uno intenta acordar con mucho, bueno, acordar algunos lineamientos de esfuerzo, sí, porque acordar algunos lineamientos para el abordaje de la situación. También sucede en esto de las condiciones laborales de los servicios locales, que en general, quienes trabajan ahí, y esto me vas a poder decir si estás de acuerdo o no, tienen que ver con estudiantes que recién, en realidad graduados, recién recibidos, ¿no? Porque me parece que somos los que, cuando uno se recibe, como que acepta cualquier condición laboral, sería como la experiencia. Y en realidad es real, porque cada quien pasa por un servicio local, tiene un magíster, podríamos decir. Sí. Si trabajaste ahí, Ya podés hacer cualquier cosa. ganar la guerra. Pero también es cierto que la flexibilidad laboral hace que, por ejemplo, uno comience la intervención a los 3 meses a trabajadoras sociales, o así, no más. Que claro, intentan como que personas que están en mejores condiciones. A veces se logra y a veces no tanto. Pero digo, entonces, además de eso, uno intenta abordar determinados lineamientos de intervención, y lo cierto es que vuelvo a decir, la mayoría, muchas de las situaciones, no. Pienso, situaciones de violencia, programas de acompañamiento a la crianza, ¿cuántos hay? El municipio de La Plata tiene 1.
por eso hasta una determinada edad. ¿Qué programas? Provinciales, SAF. Bueno, hay 2 o 3 programas para la autonomía joven, SAF, CETAI y me falta uno. Y lo que era el PAM, que ahora se llama ESI con C. ¿No? Uno va entendiendo. Otra cuestión en términos de las condiciones laborales es que las urgencias, las situaciones nunca, al menos en mi experiencia, suceden de 8 a 2 de la tarde, que es donde trabajan los servicios locales. Ahora, muy hace poco, no, pero es real, suceden a las 4, a las 5, a las 8, a las 9 de la noche. En el panel de la mañana sucede todo el viernes a las 5 de la tarde. Entonces, hace muy poco la ciudad de La Plata tiene un teléfono de guardia, el Senado todavía no lo tiene. El servicio local, la dirección, bueno, que coordinan todos los servicios locales, tienen un teléfono de guardia. Entonces uno llama con 2 trabajadoras de toda la ciudad de La Plata. Con lo cual uno llama y la persona que te atiende dice, sí, lo que pasa es que el equipo, los operadores de calle están en la comisaría de la mujer y la familia. Y el equipo está trabajando en una situación urgente. Y no puede, las situaciones no pueden. Entonces uno se termina como enfrentando a la trabajadora, que es pobre trabajadora, está en peores condiciones que uno, pero con alguien hay que quejarse, uno tiene que decir, bueno, pero tengo tal, el estudiante está diciendo que no quiere volver a su casa, porque está atravesando una situación de violencia, y los indicadores de violencia dicen que hoy está en riesgo, ¿no? Porque hay situaciones de violencia que uno puede trabajar de otra manera a otros tiempos, pero hay otras que son urgentes. Entonces uno llama a servicio local y claro, están en otra situación, son 2. Toda la ciudad de La Plata es complicado, ¿no? Y sobre todo después de que, por más de que bueno, se garantice que esa noche tenemos una red rápidamente en la escuela con mucho esfuerzo, después para el sostenimiento de la estrategia se necesitan recursos. Noelia hoy lo decía en términos de los programas DESI, ¿verdad? Recursos. Y lo que hoy se puede observar, y creo que ahí vamos a conseguir todo lo que estamos trabajando en educación, es que no hay recursos. Hay muy poco. Entonces, digo, toda esta guía que aparece en términos de corresponsabilidad y generación, por eso yo decía de que muchas veces queda como en un circuito burocrático, porque de hecho hoy hablaba con mi directora por un par de situaciones, digo un par, pues son 2, de la semana pasada, que tenían que ver con la policía, que lo hablamos por teléfono, que había detenido de forma ilegal a un estudiante de 12 años, lo que decía la directora es, bueno, pero al final vos te la pasás haciendo informes y ¿para qué? O como yo trabajo en Ensenada, la secundaria 3, que es en el barrio del Mercadito, en Mía, Catela, en Churrasco, bueno, pero todos están en situación de vulnerabilidad. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Informe de todas las familias? Y la verdad es una contradicción. Y está bueno que una directora, una docente, una profesora, me empiece a preguntar esta cuestión, ¿no? Porque la verdad, ¿qué necesito? ¿Qué sería como la diferencia con el DOE, digamos? Ah, si fue la compañera justo. Bueno, Es totalmente diferente porque Nación, yo hace poco estoy en el Colegio Nacional, 6 años, pero 2 de pandemia, con lo cual ahí es como un poco distinto. 5 minutos. Ay, perdón. No. Bueno, solamente voy a decir, el Colegio Nacional es totalmente diferente, los colegios nacionales no tienen la guía, y de hecho, bueno, yo cuando comencé a trabajar, me costó mucho adaptarme a una institución, primero muy grande, los estudiantes tienen mucho personal, el DOE está compuesto por casi 20, ¿no? 20 compañías profesionales, entre psicólogas, asistentes de la educación, y trabajadoras sociales, que somos 2 ahora, pero lo cierto es que en términos de intervención, bueno, no hay nada que organice las intervenciones, las problemáticas. Las problemáticas son las mismas, el abordaje que será el mismo. Pero lo cierto es que no existe. Entonces, de hecho, hasta antes que ingresáramos estas 2 trabajadoras sociales, no se hacían informes de servicio local. No se hacían por desconocimiento, no porque no se quiera hacer porque se describe la institución, ni porque quieran vulnerar los derechos, ni nada por el estilo, sino porque se desconocía, literalmente lo estoy diciendo, el funcionamiento, primero la existencia de la ley, pero en términos de herramienta de intervención de la ley, ¿no? Todo el mundo sabe que está la ley 398, pero en términos de herramienta de intervención, los informes como herramienta de intervención, es decir, es un pasito más de la intervención que uno está trazando, porque le está diciendo a esta institución, bueno, esta situación... ¿No fue creado el cargo de trabajador social? ¿En cuál?
En el Colegio Nacional arranca después del, bueno, conmigo. Sí, conmigo. En realidad, claro, sucede una situación con un estudiante, que se suicida un estudiante. Bajo la alfombra. ¿Cómo? No, trabajador social, eso ya es para... En realidad hay una trabajadora social que ya tenía un cargo administrativo y luego en realidad estaba abocada al tema de los recursos, a las becas, solamente a eso. Y después aparezco yo. La guía es de provincia. La guía es de provincia. Por eso digo, la nación escuela es de nación, pero está en la provincia. O las pibes son ¿Cómo? de la provincia. Sí, pero no... Pero tiene que tener la universidad. Depende de la Pero universidad, son de todas colegios de maneras. pregrado de la universidad. De todas maneras, aún así, con todas las críticas que le estoy haciendo a la guía en términos de política educativa, la guía la llevamos a provincia nación, y la verdad que lo compartimos, pero para que se conozca cuáles son, en términos de, ¿cómo? Lo mínimo. Lo mínimo de lo mínimo, bueno, un piso común, dejamos este criterio porque si no, no vamos a poder intervenir en ninguna situación. Y bueno, justo ahí se había ido María José. Pero les decía que en Nación no existe la guía de intervención, de orientación para la intervención. Pero la miroteamos igual. Pero la miroteamos. Ahí está. Bien. Y en relación, sí, nada. No, habla, tenés 5 minutos. En relación rápidamente a la guía, sí, el marco teórico ahí que proporcionó la compañera, sucede un poquito más o menos parecido, que tiene que ver con que los paganillos que surgen en provincia son del 2011, tuvieron algunas modificaciones en 2013-2014, pero lo cierto es que queda librado mucho a la decisión, la posición política de un tejido y la voluntad y el posicionamiento político de una docente y del equipo también de orientación. En los DOE tampoco hay nada escrito, de hecho en el Colegio Nacional, no sé, ¿alguien había ido al Colegio Nacional? Bueno, no sé, ¿vos con ustedes sí? La verdad, no, sin problema. No. Claro. ¿Cómo? Ahora estamos un poquito. No, en el Colegio Nacional hay 2 docentes que tienen un cargo de proyectos de investigación, creo que es, estoy mintiendo, un proyecto de algo pero no recuerdo bien el nombre, que son las que de acuerdo a la demanda que va apareciendo en determinados cursos, ingresan a los cursos a realizar los talleres que decía Noelia de eso. Sin embargo, ahí uno se va siempre intentando construir colectivamente, ¿no?, estrategias de intervención. Hemos logrado que el DOE ingrese a las aulas a trabajar ESI, como trabajar convivencia y otras cuestiones, ¿no? Como para cerrar, lo que digo es que hay una vista muchísimo, insisto, las problemáticas son exactamente las mismas porque son escuelas. Simplemente eso, y las habitan pibes. Eso tiene que ver. Por supuesto que el Colegio Nacional tiene otros atravesamientos, desde que el colegio tiene por sorteo, digamos, ingresan de diferentes barrios, estratos y condiciones de clase, ¿no? Pero, de todas maneras, las problemáticas son exactamente las mismas, la diferencia sí, claramente, es en el abordaje, y a mí me da la sensación, esto de comparar entre provincia y nación, que están muchísimos pasos atrás, inclusive, no sé, eso ya terminó, con la temática de la discapacidad, digo, en términos de garantizar derechos. Bueno, vos sos parte de la prosecretaría, no me vas a dejar mentir, hace una semana sale la disposición o resolución. Bueno, ¿qué jerarquía tiene? Resolución, bueno, no importa. No sé de qué, a dónde va. No, de los proyectos pedagógicos de inclusión. ¿No? Sí. Bueno, en discapacidad, Nación no tenía un documento que avale, ¿no? Pensemos que, digamos, la discapacidad, para que acrediten en escuelas secundarias hace muchísimos años, en el 2017 si no me equivoco. Sin embargo, los colegios de pregrado no tenían nada escrito en términos de cómo garantizar los pasos a seguir, garantizar la trayectoria escolar de una persona en situación de discapacidad. La semana pasada, no me deja mentir, salió el documento, ¿no? Eso a mí me asombró muchísimo, porque yo ingresé teniendo todo un bagaje teórico y un modo de funcionamiento, de intervención, en relación a cómo acompañar
un estudiante en situación de discapacidad en términos normativos y también con determinados recursos, que la maestra de apoyo, bueno, un montón de cuestiones, acompañantes externos en algunos momentos, bueno, lo que sea. Eso. ¿Y qué más? ¿Ya llegué al tiempo? Si querés decir algo más de... Para cerrar, sí. Sí. En relación a lo que decía Mercedes de esto de los informes, que parece una práctica burocratizada, pero sí, lo que no está escrito no sucede. Entonces también Sin lugar a dudas. Porque es algo que estamos trabajando. Sí, de hecho no hay que dejar de hacerlo, digamos, en términos colectivos uno puede decir, bueno, yo digo el gremio docente porque es el que conozco y desde hace muchos años, ¿no? Y en esto que decía Silvina cuando me presentaba, yo soy parte de la Comisión de Educación del Colegio de Trabajadores Sociales y tiene que ver con esto, ¿no? Es una construcción colectiva de lucha permanente porque claramente tenemos que seguir disputando de que los informes son una herramienta de intervención y también de qué políticas, ¿no? Porque nosotros trabajamos con familias, bueno, que ahí qué es lo que sucede con lo que nosotras escribimos. De ninguna manera hay que dejar de hacerlo, ni reducir, porque eso también pasa, es muy largo, nadie lo va a leer, ¿no? Como todas estas cuestiones. Sin lugar a dudas tenemos que poder plasmar ¿no? cuál es la situación y nuestra mirada, el posicionamiento ético y político en esta informe. Lleva un montón de trabajo, lleva un montón de tiempo, en términos de las condiciones laborales, y termino ahí para que se den una idea. El segundo año de la pandemia, en la escuela donde trabajo tuvo internet. Acá la compañera que fue docente de la escuela, nosotros hacíamos los informes, digo, hace 11 años que estamos los informes desde el celular, los volvíamos chinas, porque los hojitas se nos pegaban así como chinas, porque uno hacía el informe en esas condiciones, ¿no? Desde el celular. Como no teníamos internet, yo tenía que volver a mi casa, y desde mi casa, porque generalmente me quedaba sin datos, ahí mandaba al servicio local o al juzgado, donde sea, el informe. Cuando entré al Nacional tenían tenemos dos computadoras, un celular, es genial. Otras condiciones totalmente laborales, casi me emocioné, se me cayó un lagrimón cuando vi dos computadoras y una impresora. Digo, en esas condiciones son, ¿no? Que desarrollamos nuestro ejercicio profesional, por eso es tan importante la construcción colectiva en términos de juntarnos con otros, ¿no? Profesionales que estemos pensando, pero pensando de una mirada crítica, no solo a lo que somos convocados para el ejercicio profesional, que históricamente tiene un significado, sino también, bueno, ¿para qué somos convocados y qué sentido tiene? ¿No? ¿Para qué? ¿Con quiénes? ¿No? Como que eso sí o sí lo tenemos que pensar con otros. Porque si no, además la realidad de las instituciones arrasan con nosotros, no quiero desalentar, pero digo, si no nos juntamos, no quiero desalentar. Pero digo, la realidad, claro, no te van a llamar más. Pero es una realidad, digo, sabemos que es una lucha de soledad. ¿Tiene reconocimiento de la profesión en las escuelas de la universidad o pasa como en provincia que ningunean, dicen que no existe la profesión como tal y se llama Estado social? No, lo que pasa es que nació, yo insisto, hace poco que estoy, y lo cierto ¿El es título se reconoce, se paga? no. No, eso es otra. Provincia no paga por el título, Nación sí. Sí, Nación, de hecho los posgrados y demás, no sé cuánto es el dinero, pero digo, no sé si está de revés. No, por ahí, o el eso, digo, y recuperando un poco lo de la guía de orientación y lo que decía Noelia, como la capacitación, pensando en la ESI de docente o del mundo adulto, lo que por ahí, en lo particular, me encontraba en el equipo de orientación en el que yo trabajaba, el Departamento de Orientación Educativa, es que si bien podemos hacerle críticas a la guía de orientación, lo que nos orientaba ahí en universidad, que no teníamos como una dirección en relación a las intervenciones, es que ya no quedaba como a criterio de lo viola o no, de la perspectiva del funcionamiento. La guía, digo, en esta disputa más profesional o del recorrido de cada persona que compone el equipo, bueno, cuando se ponía medio tenso el asunto era, bueno, mirá, acá la guía de provincia, fíjate, digo, en esto, porque nosotros en el taller con Vale hemos hablado en relación al marco normativo que acompaña la Ley de Educación Sexual Integral, un poco ese super línea de tiempo espectacular,
Digo, y en esto de la guía de orientación para los colegios de la universidad, Se nos hicieron re tarde igual. Sí, pero está en nuestra bibliotequita y siempre es un lugar para ir a Para mirar. consultar, claramente, sí, en realidad es eso, simplemente. Yo, además, intentaba con esto de la línea de tiempo, que espero que no se haya aburrido, tiene que ver con que la línea es el correlato de esto, ¿no? Es una conquista de todas estas organizaciones, inclusive los sindicatos docentes, con sus condiciones controversiales ahí. Pero bueno, tiene que ver con esto. Estábamos demandando, ¿no?, como colectivo profesional y docente, que algo había que hacer. Y de alguna manera había que hacerlo porque realmente la niñez comenzaba a ser un problema gravísimo en la sociedad, ¿no? Bueno, era eso. Muchas gracias. Bueno, yo no sé si se pusieron de acuerdo, pero que creo que las intervenciones de las dos compañeras fueron más que complementarias, porque nos brindaron elementos conceptuales, categorías, desde dónde pensar los derechos humanos y la educación sexual integral con montones de categorías, y nos brindaron, podría decir yo, pensando en lo que viene en parcial, ya tuvimos como una clase práctica en el sentido de mostrar con ejemplos muy concretos y con esta reconstrucción histórica que hizo Mercedes, todo eso que estuvimos trabajando de intervención, de los determinantes de la intervención, de las dimensiones y todo lo que trabajamos con el texto de Manuel. Una palabrita Sí. más, porque lo tendría que haber dicho al comienzo, y es que, bueno, todo estaba atravesado por las condiciones laborales también, y ayer se cumplió 9 años del femicidio de Laura Iglesias, trabajadora social, que su femicidio fue en contexto laboral y que me parece que es importante, digamos, que se diga, ¿no? Porque estamos hablando de las políticas y de los contextos, ¿no?, donde nosotros trabajamos y en qué condiciones. Bueno, me parece Muy bien, que vale mencionar. Muy bien. Sí. Porque me hiciste acordar vos. Te voy a contar porque me hiciste acordar. Tiene que ver con esta reconstrucción que vos hiciste. En el año 2008, me acuerdo, en el Islas Malvinas nos juntábamos por primera vez todos los orientadores sociales. En ese momento yo trabajaba en educación. Para justamente pensar un mismo piso. ¿Por qué? Porque había salido la ley de, digamos, la ley de niñez, y resulta de que no tenía correlato, muchas inspectores inclusive, nos cercenaban a la hora de decir, bueno, ¿qué hacemos con esta situación de abuso, por ejemplo? Era, digamos, gravísima y urgente. Y a veces te decían, no denunciemos, no denunciemos, no. Entonces decíamos, no, está la ley. Bueno, entonces, en función de eso, en el año 2008, casi a fines de año, nos juntamos por primera vez, digo, todos los orientadores y orientadoras sociales acá en La Plata, inclusive, digamos, todo lo que fue el distrito, porque fue promocionado por el Colegio de Trabajadores Sociales en ese momento. Mira, estaba Diario Pérez Agua, todavía me acuerdo. Y justamente lo que hicimos es pedir el piso. El piso para que después dio lugar un poco a la guía, porque de hecho la guía había trabajadores sociales que eran, bueno, parte de las gestiones de Dirección General de Cultura y Educación. Eso no significa que después los mismos trabajadores sociales no lo hayamos criticado más adelante, porque en Corsete muchas veces actúa de control, de contralor por parte de Dirección General de Cultura y Educación, y los gremios ahí hacen agua en la defensa de nuestras propias condiciones, y empieza a hacer como un reconto de decir, y sí, que bajarme el papel y no importa, ni la persona, ni la intervención, ni el proceso. ¿Se entiende? Digo, nada, eso como... Sí, hay un montón de aristas para analizar y es real, pero bueno, deberíamos... No, a mí lo que me interesa, digo, está buenísimo el intercambio entre colegas, todas, digo, somos parte de esta realidad y intervenimos pero escuchar preguntas, dudas de el auditorio en relación a las intervenciones de las compañeras o reflexiones en torno a lo que se quedaron pensando de todo lo que venimos trabajando
en este cuatrimestre y lo que las compañeras han aportado con sus intervenciones. El minuto de silencio correspondiente. No, sí, yo por ahí, con esto que decías de no polarizarse, Es antibar. los futuros profesionales, en el sentido de qué estrategias se dan en estos contextos bajo los presupuestos, que voy a decir, bueno, hago un informe, tengo la estrategia, ya sé qué salida le puedo dar, pero hay un freno que es el presupuesto, la economía y el contexto social. ¿Cómo se piensa eso? ¿Cómo te, o sea, obviamente hay un posicionamiento político de una, personal, pero cuando lo profesional, ¿cómo te parás cuando la traba está ahí? ¿Y cómo se sigue con esa intervención? Si hay una traba de, por ejemplo, el presupuesto, ¿no? O de la salida del proceso. Más que, me vuelvo a parar yo, sí. más que traba, en realidad tiene que ver con uno no se cansa de insistir, ¿no? No, es real. Tenemos maestrías. Eso también es un magíster y eso. No, de verdad, de insistir. Y lo cierto es que uno termina acompañando, no sé qué situación te estarías imaginando, ¿no? Porque cada situación es realmente particular. La problemática es una problemática, pero los atravesamientos son muy particulares, ¿no? Y uno no se cansa de insistir, ¿no? Y de terminar esto de que sos el equipo de orientación orienta, ¿no? Y en esas orientaciones uno acompaña, insiste. Pensaba mientras venía el auto para acá de un estudiante, que me cuesta mucho decir estudiante por el nombre, pensaba desde el comienzo de año 9 informes hicimos al servicio local. La compañera del servicio local, trabajadora social, ya creo que no debe querer, porque eso es otra. La escuela, por ejemplo, no tiene teléfono fijo hace años. Muchas escuelas de la provincia no tienen teléfono fijo. Uno dice, bueno, las familias todos usamos WhatsApp, y es verdad, es una realidad. La pandemia agudizó eso. Entonces todo el mundo, nosotros nos manejamos mucho con WhatsApp, ese no es el problema, pero para hablar, comunicarte con otras instituciones, o que las otras instituciones te busquen a vos como escuela, se recontra complica. De hecho, nosotros en los juzgados yo dejo mi celular. Me llaman del juzgado mi celular personal, porque la escuela no tiene teléfono. Yo no sé si se dimensiona la gravedad de lo que estoy diciendo, porque es así, no tiene. Entonces, estamos hablando, no teníamos internet, no tiene teléfono hace 4 años, 5, ya no me acuerdo. Porque además, Hace un montón de tiempo. hace un montón de tiempo y uno termina como naturalizando un montón de cuestiones, ¿no? Utiliza tu teléfono, utiliza su computadora, que parece una soncera, ¿no? Pero hace las condiciones. Hiciste. Reunión que hay, momento que hay, oportunidad que hay, como esta, ¿no? Uno lo dice, se junta con otra. Y lucha. Digo, porque si uno piensa otra vez en este proceso, claro, muchísimas conquistas, las sigue habiendo. Sí, claro, además que las familias son las que quedan encantadas en la zona. Bueno, nosotros nos volvemos a nuestra casa, con un salario más o menos, ¿no? Pero en condiciones más o menos, pero no son las mismas, digamos, de las familias que atraviesan por esa situación. Y la lucha. Si me preguntás cuál es la manera de la lucha. Mercedes, no, perdón, a esto que vos decías y que preguntaba la compañera. No, está. Coincido, digamos, con lo que plantea Mercedes y con la dimensión de los obstáculos, ¿no? Pero ahí me parece, vos decías, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo pensamos la estrategia cuando tenemos la cuestión de los recursos? Es que justamente, o sea, si vamos a pensar la estrategia de intervención, no podemos pensarla sustraída de un análisis situacional de esas dimensiones, porque yo puedo armar una estrategia hermosa desde lo que debería ser, pero si yo hago un informe con una estrategia hermosa de lo que debería ser, digo, no estoy diciendo que no tengamos ese horizonte, y ese horizonte está dado además por un marco normativo que para eso sirve, para enmarcar, digamos, un poco hacia dónde vamos. El tema es que hay un riesgo siempre, que es algo que traía, no sé cuál de las compañeras lo dijo, creo que Mercedes, en relación a la burocratización. ¿Cuándo nos burocratizamos? Porque nosotros, los trabajadores sociales, también nos burocratizamos. O sea, podemos justificar y argumentar esa situación y analizarla, y claramente las cuestiones de precarización laboral, de faltas de espacios para pensar con otros, la excesiva demanda, todo eso
son cuestiones que muchas veces contribuyen a que nos suceda eso. Ahora, eso no nos invalida ética y políticamente de poder revisar eso. Entonces, ¿cuándo nos burocratizamos? O sea, si vos decís, bueno, insisto, yo creo que, digamos, somos insistidoras, nada, tenemos un máster en insistir. El tema es con qué insistimos, cómo insistimos y para qué insistimos. Porque cuando nosotros nos olvidamos de hacernos esas preguntas, introducimos un análisis estratégico en eso que hacemos, ahí es donde nos burocratizamos. Entonces vos podés hacer 50 informes a un servicio local, ¿sí? Donde vos decís, ¿en qué sentido te burocratizás? Vos pusiste ahí lo que vos considerabas y está perfecto, pero vos sabés que eso no va a llegar a ningún punto porque no hay condiciones, digo. No estoy diciendo que eso implique que nos tengamos que hacer cargo de todo, pero sí de ver en algún momento, decir, bueno, ¿se entiende? O sea, tengo que producir informes sin duda, pero tengo que hacer una lectura institucional en función de, bueno, ¿qué es lo que pretendo? ¿Quién es ese interlocutor con quien yo estoy trabajando? ¿Se entiende? O sea, ¿cuál es la mejor estrategia? Y hay algo que decía Mercedes hoy que parece una verdad de perogrullo, pero que es muy importante, que tiene que ver con los preceptos de la ESI también como marco metodológico y político en relación a cómo pensamos la intervención. Ella hablaba de, bueno, una escuela que cuida es una escuela que se piensa en comunidad, que se piensa desde la corresponsabilidad, que se piensa del trabajo en red con otras instituciones. Decías algo en un momento de la escucha, ¿no? Bueno, vamos a escuchar a ver qué con la situación del pibe con el arma, ¿no? Bueno, esas cuestiones que parecen tan verdades de perogrullo a veces son como las herramientas sustanciales de las cuales podemos encarnar una intervención. Pero ojo con no burocratizar. Y ahí yo quería traer también, no es que disienta con las compañeras, ni mucho menos, pero sí, a ver, en todos los órdenes digo. Creo que Estela, no me acuerdo si es Casanigo o Graci, la que trabaja esta distinción entre del requisito al criterio, ¿no? Y yo diría del requisito al criterio a la estrategia. O sea, las herramientas normativas ya son grandes orientadores, ¿no? Por otro lado, los protocolos o las guías también son herramientas metodológicas importantísimas para orientarnos. Pero como decía Mercedes, cada situación es singular, es un anudamiento singular de distintos atravesamientos. Entonces también nos burocratizamos, que de eso hay un montón, digo, cuando trabajamos en serie. Entonces las guías más o menos nos marcan algunas articulaciones posibles, y está bueno que podamos contar con guías, que podamos construir con esas guías como herramientas metodológicas, pero eso no reemplaza el diseño situado de una estrategia de intervención. Que para que tenga incidencia, la estrategia de intervención no sirve o queda renga o no es antiinstitucional si yo solamente la oriento desde el deber ser. Bueno, este chico tendría que tener una casa, o sea, claramente que tenemos que poner que están vulnerados los derechos, pero tenemos que poder pensar otro, o sea, qué otro nivel de implicación, qué otra cuestión en términos de esto, de juntarnos, de tramar, porque lo estratégico es eso, es la política en movimiento. O sea, si yo digo lo que habría que hacer, digo, y de eso hay mucho, esto que decíamos hoy al inicio, lógicas que se nos cuelan a nosotros, no sé, yo me siento reidentificada un montón de veces, re enojada, bueno, no sé, la miro a Vale, que nosotros elaboramos mucho en salud mental hace muchos años, por lo menos en mi caso, donde la dimensión, o sea, la lógica de articulación, por ejemplo, de la escuela al servicio local, o de los hospitales a los juzgados, por más que haya leyes preciosas, sigue siendo la de escribir y denunciar y explicitar el diagnóstico de las vulneraciones para que otro haga. O sea, y ahí no hay una dimensión estratégica en juego. Digo, claramente eso no quiere decir que nosotros nos hagamos cargo de todo, porque ninguna institución sola puede hacerse cargo. Pero no perder de vista esa dimensión. Por eso digo, o sea, jugar con esto de las guías, de los protocolos, de las orientaciones y de los criterios, pero eso no puede reemplazar la construcción situada de las estrategias.
Y después me parece que hay una dimensión también, esto ya me callo, que traía Mercedes, pero que me parece importante, que es el tema de lo colectivo, ¿no? De las condiciones de laburo y de lo colectivo. Las condiciones de laburo, la participación en organizaciones gremiales sobre todo, muchas veces, por distintos motivos, que creo que tienen que ver fuertemente con la deprivación de la vida en este neoliberalismo, se anclan solamente a lo salarial. Y en realidad la participación en organizaciones gremiales tiene que ver con el salario, obviamente, porque somos trabajadores asalariados, pero también con esto, con discutir cuál es la orientación de la escuela, de la política pública, de la implementación de la ESI que queremos, que no... O sea, es como tramar esa amplitud de la agenda. Y muchas veces pasa esto, o sea, no hay. Y no va a haber. Entonces, ¿qué estrategias nos podemos dar, no desde lo individual y me hago cargo de todo, sino desde lo colectivo, para, bueno, si en esta institución no tenemos una guía, ¿cómo tramamos una para poder construirla? Digo, ¿quién nos dice que no? Después va a haber obstáculos, pero, o sea, ese trabajo que es colectivo, pues si no, también ahí quedamos muy en la línea de la demanda o muy en la línea de... esperar que se catalicen ciertos movimientos que no van a llegar, si no somos nosotros desde abajo también quienes generamos eso. Sí, eso quería yo agrego a eso que vos decís, cuando me refería a esto de los 9 informes, es porque la vida de los sujetos va modificándose y uno actualiza, claro, ¿no? Cómo se va agudizando las condiciones de pobreza. Tiene que ver con eso, no es que uno hace 9 informes diciendo lo mismo. No, obvio. Ni siquiera eso, aunque uno quisiera hacerlo, a las personas les van pasando otras cosas. Y siempre se agudizan en contextos de pobreza, ¿no? Entonces son 9 informes que hablan desde el comienzo de la situación, que la escuela lo detecta, ¿no? La escuela lo observa, lo identifica, lo trae, aparece, surge, se expresa. Desde ese momento, ¿estamos en qué mes? Ahora. Sí, junio, mayo. 9 informes. No, es un montonazo. Digo, ¿no? Que a veces a eso me refiero. Vos lo tenés que hacer además de la responsabilidad normativa, claro. Pero además de eso, cuando digo esto, le decía a la compañera ahí, lo de la lucha, digo, uno por supuesto en esto de las construcciones colectivas sabe dónde colocar la demanda, ¿no? Exacto. Uno no la coloca, no es que va al servicio, lo va a decir, porque acá faltan políticos. No, claramente, no. Primero porque tenemos una formación, ¿no? Y hablamos desde un lugar, el saber es poder. Y además, porque hay lugares donde se discuten determinadas cuestiones. Por eso yo hacía énfasis en lo colectivo, ¿no? Hay lugares donde uno tiene que empezar a disputar, ¿no? Y tiene que empezar a colocar cuál es la demanda. A eso no habla más. Yo agrego una cosita, digo porque todo lo que ustedes van todos diciendo, agregamos una cosita. Yo quisiera pensar si lo están relacionando con todo lo que hemos hablado. De todos los textos que hablábamos, que cuando ellos están hablando de por qué hay que hacer 9 informes porque la situación cambia, están pensando en COSI, que están pensando en reconstrucción de las situaciones problemáticas. Bueno, quisiera pensar que están. Pero digo, no, por este debate, porque también vieron un texto, no quiero ser autorreferencial, pero un texto, pero no quedó nada, de estrategias profesionales donde aparece todo lo que implica las estrategias colectivas, donde como mencionaron las compañeras, de la formación de redes interinstitucionales, organizacionales, la cuestión de la supervisión, de la capacitación y de la organización. Y por lo que planteaba, por lo que planteaba Noelia, y lo sindical, que yo acuerdo totalmente, los sindicatos en general, no todos, pero en general, tienden a pensar la cuestión salarial y a todas las conducciones sindicales. Claro, las conducciones, vamos a aclarar, las conducciones sindicales, pero quiero contar esto, digo, justamente una particularidad del colectivo profesional de trabajadores sociales es que esa no respuesta en la organización sindical se ha buscado y se ha construido
en los colegios profesionales, ¿no? O sea, yo les he contado cómo, por ejemplo, el Colegio de Trabajadores Sociales de la provincia de Buenos Aires tiene una fuerte actividad en relación justamente a reivindicaciones que son, digo, si uno las piensa en términos formales, son sindicales, pero que en realidad, como no se encuentra respuesta en lo sindical, ha sido el colegio que no tiene características de organización liberal, de defensa corporativa de los intereses, sino que tiene rasgos de sindicato, podríamos decir, en su organización, en su actividad, el que ha tomado esas reivindicaciones y que por supuesto también ha intentado exigirle o hacer pesar, digamos, institucionalmente sus demandas hacia los sindicatos, intentando articular en frentes únicos, que lo vimos como un tercer nivel de organización, intentando articular colegios, sindicatos, otros colegios profesionales, intentando dar respuesta a situaciones concretas. El ejemplo paradigmático, a raíz también de lo que mencionó Mercedes, del aniversario del femicidio de Laura Iglesias, es el Patronato de Liberados de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Bueno, eso, digo, me parece interesante pensar, digamos, estas características que ha adquirido la organización profesional del trabajo social, ¿no? Por eso quería agregarle algo a la compañera que preguntaba cómo, ¿no? También creo que hay mucho de convicción, y de creer que algo se puede hacer sin caer en un mesianismo. La férrea convicción. Pero bueno, estamos siempre entre esas tensiones, no se puede hacer nada, voy por todo, y ahí es donde se juega un poco también el deseo de ejercer la profesión, el compromiso que cada uno asume con respecto a su tarea, cuánto nos importan las personas con las que trabajamos, o sea, creo que ahí se juega un poco los objetivos de cada uno y cada una, desde la elección de la carrera hasta cómo ejercer la profesión, no sin contradicciones. Y por eso también, ¿no? Esto de la construcción colectiva y la formación permanente, ¿no? La capacitación y la actualización, podríamos decir, permanente en eso de los colegios profesionales de trabajo social, tienen avanzada en ese sentido, porque yo te miro por abajo. Sí. Porque tenés que... Sí, no, como la necesidad de poder estar repensando todo el tiempo, ¿no? Y sobre todo porque en términos legislativos, que impacta netamente en nuestra intervención, se va modificando, por suerte, porque estamos en movimiento, la sociedad está en movimiento, ¿no? Y vamos necesitando, pienso en la reforma del Código Civil y Comercial, ¿no? Como para entender las familias, los atravesamientos que hablaba la compañera Noelia, ¿no? Cómo todo eso para plasmar en un informe como herramienta de intervención, pensemos, hablamos, y caracterizamos a una familia, ¿no? No es lo mismo caracterizar a una familia con perspectiva de género que sin tenerla, ¿no? Sin saber las distinciones también depende a quién va dirigido el informe, ¿no? Pero esto, la reforma del código, ¿no? ¿Qué estamos diciendo cuando decimos familia? ¿No? Ahí hay una cuestión de lo vincular, que uno tiene que tener un posicionamiento y tiene que tener la formación, ¿no? Actualizada para poner eso en disputa en el informe. A mí se me ocurre, todo lo que vinieron conversando las compañeras, es que, digamos, la ESI sin dudas es un gran, digamos, tema para trabajar, ¿no? Y nos da muchísimo, y un poco a mí se me ocurría esto de, bueno, las distintas dimensiones que nos provocan en la cuestión profesional trabajar con la ESI. Una es la intervención desde la ESI y otra es la actualización que tenemos que tener, porque la ESI también merece pensar en modificaciones, ¿no? Y además, una cosa es promover el derecho, el acceso al derecho a la educación sexual integral, y otra cosa es trabajar sobre la garantía y el acceso al derecho. Entonces me parece que quedó bien claro que una cosa es la promoción de los derechos, que todos estamos, digamos, preparados y nos vamos a preparar para fortalecernos en cómo trabajar esa cuestión de la promoción de derechos. Y otra cosa es, cuando no hay tal recurso, ¿cómo resolvemos la garantía del acceso al derecho? Me parece que ahí la respuesta la tuvo sin duda Mercedes en cuanto a la cuestión de la organización y en cuanto a lo que tiene que ver con la lucha, porque digo, si vamos a hacer un informe por cada estudiante abusado, abusada sexualmente dentro de sus familias, dentro de sus casas, porque
las condiciones de la vivienda no se pueden modificar porque no hay recursos para modificar eso, y bueno, tenemos que hacer informes que sean a nivel comunitario, no tenemos que hablar de una familia, tenemos que hablar de un barrio entero. Totalmente. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para hablar de un barrio entero y que todas las instituciones que tienen que ver con el trabajo social Se nos involucran. estén avalando que esa palabra que estamos dando, que estamos construyendo discursivamente, hagan que realmente ocurra una modificación de esas situaciones y condiciones materiales de vida de ese barrio y de esa comunidad? Entonces, me parece que ahí, un poco haciendo como una síntesis, resolvemos, ¿no? De qué manera tenemos que empezar a comunicarnos para que las cosas vayan en un camino de transformación. Una estrategia política, básicamente. Claro, es una estrategia política, Ni más ni la menos. tenemos que aunar, la tenemos que discutir y tenemos que ver el cómo vamos a avanzar hacia eso, que es un discurso colectivo. Bueno, yo no quiero, porque lo peor que puede pasar en un panel es la disgregación. Me parece que cerrar en este momento es cerrar con broche de oro. Bueno, yo estoy muy orgullosa de las colegas que han... Que fuiste mi docente. Los que hemos invitado hoy son colegas de lujo, y me parece que el debate, las intervenciones de las compañeras y el intercambio y el debate que se dio fue, digamos, espectacular y sintetiza, creo que, gran parte de las discusiones que hemos dado a lo largo de estos meses. Lo único que quiero agregar, para que además vean la pertinencia de la intervención, de Noelia, es que vamos a trabajar en el segundo cuatrimestre un texto de interseccionalidad. Como ella decía, bueno, uno dice interseccionalidad, pero pasa de todo, hay de todo. Vamos a trabajar un texto de una colega, Gabriela Pombo, sobre interseccionalidad. Vamos a trabajar la crisis de reproducción social o crisis de los cuidados, no es exactamente lo mismo, pero no importa, la crisis de los cuidados, con un texto de Nancy Fraser. Y vamos a trabajar la cuestión de podríamos decir, el impacto diferencial que la deuda, que no es solo la deuda externa, sino el endeudamiento de las familias como uno de los elementos de la crisis de reproducción social o crisis de los cuidados, está teniendo hoy en Argentina con el texto de Gago, de Verónica Gago y Lucy Caballero. Digo, para que... Me dan ganas de cursar. Que no venimos. Bueno, digo esto para que sepan, digamos, que vamos a seguir trabajando y profundizando esto que hoy las compañeras brillantemente presentaron. Aplausos. En algún momento dijiste que había participado en esta cátedra. ¿Dónde viste los primeros pasos? Chicas, felicitaciones. Pausar, no quiero hacer lío, quiero pensar que hago así. Noelia, felicitaciones, muy bueno. La verdad que la gente que viene. Ay, dale con la